Ok. Em, la, la clase de hoy, ya estamos grabando, así que vamos a ponernos en tema. La clase de hoy eh, se refiere a química orgánica, ¿sí? Hoy voy a hablar de, el propósito de la clase es ponernos en contexto de, venimos trabajando sobre química inorgánica, ponernos en contexto de qué caracteriza la química orgánica y hacer al cierre de la clase una, una puesta en común, un resumen global de todos los componentes eh, o todos los grupos funcionales que forman parte de la química orgánica, y de esos los vamos a ir viendo en particular a medida que hablemos de las macromoléculas, ¿sí? Así que las clases, las clases que siguen tienen que ver mucho con lo que yo voy a presentar un poquito al cierre de la clase de hoy. Si mal no recuerdo el capítulo sobre el cual voy a hablar, porque si quieren tener el libro a mano abierto, es el capítulo número 12, Introducción a la Química Orgánica. ¿Está? Así que en Wolf, el capítulo 12. Si por ahí lo quieren tener a mano, bueno, juntos le vamos dando una mirada, ¿sí? Pero para hablar de química orgánica, a mí me interesaría que ustedes en el chat me, me devuelvan algunas preguntas sencillas que yo voy a hacer. eh, y la intención de estas preguntas tiene que ver con el propósito de poder tomar esta nueva mirada de qué significa la química orgánica, cómo ver a la química en este contexto y empezar a comprender la importancia y el valor de la química orgánica para la biología. Si bien todo lo que hemos venido hablando de química inorgánica, siempre les comento, o en algún momento, seguro al principio del año, les he comentado que uno está acostumbrado en la química inorgánica a hablar de las cosas de la industria, ¿no? Esta industria de las cosas tan frías, de los compuestos, las sales y todo eso. Bueno, creo que el capítulo de los elementos de la vida pone en contexto que tal cual como leemos la tabla periódica, bueno, todos los elementos también forman parte de la biología de los seres vivos, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que libremente puedan contestar esta simple pregunta. Eh, Ahora lo vamos a revisar, Francesca, al comentario que haces en el chat. Eh, a ver, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de la definición de química orgánica? A ver, si me pueden poner ahí en el chat, o quizás alguien quiera abrir el micrófono y comentarlo, no hay problema, ¿eh? ¿Qué es la química inorgánica? ¿Y en qué, eh, bueno, Barro Franco, es una propuesta, ¿y en qué se parece o se diferencia de la química inorgánica? Bueno, las opciones en el chat que van apareciendo es la química del carbono, es la química que se refiere a los compuestos del carbono, estructura, propiedad y reacción de los compuestos del carbono. La inorgánica habla de todos los elementos de la tabla periódica. Bueno, bárbaro. Son pensamientos libres, ¿sí? Como un torbellino de ideas. Propiedades específicas, por ahí cuando comentas, Agustina, la pregunta sería ¿cuál? Porque también cuando hablas en química inorgánica, también hablas de propiedades específicas de los elementos, cristalografía. En todos los lugares se pueden hablar en un contexto de propiedades particulares y específicas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Hay más ideas libres, porque en el secundario te dicen un montón de cosas, ¿no? Por ahí creo que en el secundario también te dicen
Es la química de los seres vivos, creo que dicen, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué otra manera de enunciar a la química orgánica han tenido la experiencia ustedes de compartir con los profesores en el colegio o en la escuela? ¿No hay más ideas? ¿Qué diferencia tiene con la química inorgánica, la química orgánica? Eh, Otra pregunta también así, muy general. ¿La química orgánica tiene una tabla periódica diferente? ¿O debería tenerla? ¿Qué les parece? Bueno, entonces, si no tiene una tabla periódica diferente, ¿cómo discriminamos entre la química orgánica y la química inorgánica? Porque Francisco, a ver, vos me comentás que se ocupa de los elementos químicos, la inorgánica, pero fíjate que en química inorgánica nosotros hicimos compuestos y obtuvimos sales, ¿no? Se pueden tener sales mixtas, óxidos. Estás hablando también de compuestos, ¿de acuerdo? No, cuando hablas de química inorgánica no nos quedamos nada más que atrapados en los elementos de la tabla periódica. Vamos, vamos, ideas. Todo esto es la clase, ¿eh? Lo que estamos charlando ahora es la clase. Para ponernos en contexto, vamos. Sí, la química inorgánica también habla de un montón de compuestos que tienen carbono, ¿eh? Ojo, carbonato de calcio, carbonato de sodio, bueno, un montón de compuestos. Y sin embargo pertenecen al área de la química inorgánica. No, Nahuel, no me quedaría con ese enfoque. Sí, estoy de acuerdo, Mariano. Es un poco lo que yo comentaba, ¿no? En el secundario te dijeron que es la química de la vida. Pero fíjate que yo no me quedaría nada más que con eso, porque si vos pensás, cuando leíste el capítulo de los elementos de la vida de Wolf, pensás que el hierro, que es un elemento de la tabla periódica, que es un elemento que figura y se estudia mucho en química inorgánica, porque hemos empezado con ese tema, y bueno, el hierro nos hace falta para fabricar hemoglobina y no sufrir de un tipo de anemia. ¿Viste? A los chiquitos o a las embarazadas les administran hierro, ¿no? Uno va al supermercado y puede comprar eh, algún producto lácteo, leche enriquecida con hierro y con calcio, ¿no? Y ese hierro y ese calcio son elementos de la tabla periódica de la química inorgánica. Entonces, fíjense qué interesante todo esto que sucede a lo largo de la historia que hemos ido construyendo el concepto de química, ¿no? Claro, no solamente el yogur, Francisco, hay harinas enriquecidas con un montón de elementos de la tabla periódica. Fíjate, eh, hay productos así tipo muy chiquititos que son como yogures o no sé qué, son productos lácteos eh, que vienen con manganeso, magnesio, molibdeno, zinc. Y, y sí, son los elementos de la tabla periódica que hemos estudiado nosotros, ¿eh? Entonces, por ahí cuando uno dice, es la química de los seres vivos, eh, es la química del carbono. Bueno, ¿vieron cómo empieza como a hacer un poco de ruido cuando yo les pregunto, sí, pero ¿y qué? ¿Borrás la química inorgánica? ¿Necesitas otra tabla periódica? Interesante, ¿no? Creo que no se preguntaron esto que yo les estoy poniendo en agenda hoy, ¿no? ¿En qué se diferencia la química orgánica de la química inorgánica? Fíjate que en la química orgánica e inorgánica también está el hidrógeno, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con vos, que está bueno pensarlo y repensarlo, ¿no? Porque esto nos permite, a ver cómo decir, cuando uno pone una emoción, ¿sí? Esto, por ejemplo, reflexionar o discutir, eh, se produce lo que se denomina un aprendizaje significativo.
y es como que es más difícil de olvidarse de lo que uno está leyendo o hablando, cuando uno pone una emoción. Por eso es que trato de colocarles estas preguntas a ustedes para que empiecen a mirar la química así, con un poquito de qué pasó, cómo es el tema, qué es lo que no pensé. Bueno, de eso se trata lo que este juego de preguntas que estoy haciendo, que no son ni capciosas ni hacen trampa, son legítimas las preguntas. Fíjate que alguien sacó, a ver, Lourdes, lo sacaste de un libro que dice, la química orgánica estudia las estructuras y reacciones de los compuestos basados en el carbono y la química inorgánica estudia las propiedades de todo el resto de los elementos. Eso me suena demasiado a ChatGPT, a Lucía o a, ¿cómo se llama? Los otros dos inteligencias artificiales que andan por ahí dando vueltas. Fíjate que separa, pero de manera injusta, esa definición a la química orgánica de la inorgánica, porque en la orgánica también estudias absolutamente todas las propiedades de los compuestos, ¿eh? Ya van a ver cómo las propiedades de los compuestos son básicos y fundamentales para que nosotros podamos hablar de cómo en los procesos biológicos las reacciones suceden de la manera correcta y no se equivocan, porque yo voy a tratar de que ustedes usen la imaginación y que hagan un gran esfuerzo de acompañarme en ese sentido para poder comprender la complejidad que significa el citoplasma celular o el contenido de una organela, la complejidad que ello significa, en el sentido de que si uno hace un esfuerzo, así como si fuera un dibujito animado, de meterse en el citoplasma de una célula imaginariamente, no está lleno de vías metabólicas que van y vienen con unas flechitas que suben y bajan, perfectas, como están escritas en los libros. No, el citoplasma es un cóctel, el citoplasma es un complejo de componentes y cómo los elementos químicos reaccionan entre sí de la forma apropiada, sin equivocarse, y cómo se encuentran entre sí, ¿no? De un reactivo que pasó a un producto y este producto es reactivo de otra reacción química. ¿Cómo sucede toda esa magia? Eh, yo cuando hago esto así que les estoy diciendo, y, y lo he pensado varias veces, realmente es maravilloso la biología, es maravilloso la ciencia química, no sé, le encontrás una cosa que realmente es impresionante, porque también ustedes pónganse a pensar que cuando tenés alguna patología, uno toma un remedio, y en un remedio es nada más que un comprimido, pero ¿qué hay en ese comprimido? Y cómo lo que está en ese comprimido como principio activo tiene como un blanco, como un objetivo, y sin equivocarse, eh, por ejemplo, calmar el dolor de cabeza. Eh, como este comprimido totalmente inerte que vos tomaste, eh, calma el dolor de cabeza, o te calma el dolor en una rodilla. ¿Cómo logra eso? ¿Cómo van con ese objetivo tan preciso? Bueno, todas estas cosas son las que vamos a ir hablando a lo largo de la clase, ¿sí? De la clase y de las clases. Eh, Déjenme leer un poquito más. Eh, bueno, miren, vamos a poner un poquito de teoría. Ambas químicas tienen la tabla periódica, es la misma. La tabla periódica de los elementos es exactamente la misma, ¿sí? Eso que les quede claro. Eh, El cuerpo es orgánico, no. Con esto que preguntaste, Francisco, fíjense que les voy a hacer una pregunta también bastante particular. Uno dice, la química del carbono es la química de los seres vivos. Bueno, esa es la química orgánica. Uno lo define así, ¿no? Pero va una pregunta que no puedo evitarla. Entonces, ¿qué sucede? La química orgánica es o pertenece al área de la química orgánica mientras el ser está vivo, y cuando el ser no está vivo, cuando muere, que se convierte en química inorgánica. A ver, si hablamos de un árbol que está vivo, verde, que brota, decimos, bueno, estamos hablando en el contexto de un organismo vivo, de la química orgánica, entonces estamos hablando. Bien, y cuando el árbol es leña, cuando el árbol se secó, cumplió su ciclo vital y se seca, eh, todo lo que lo compone deja de ser química orgánica y se convierte en química inorgánica de manera mágica. No sé, por ahí entonces
cuando ustedes dicen, es la química de los seres vivos. Y bueno, ¿no? Mientras está vivo, ¿no? Bueno, Cindy sigue siendo orgánico. Entonces la definición no aplica. Decir la química de los seres vivos. A ver, lo que comentás, Rocío, ahí de que la inorgánica no tiene un enlace fuerte. Y si vos me comentás que no tenés enlaces tan fuertes como el enlace covalente, no sé cómo se sostiene una montaña, ¿no? O cómo una piedra es lo que es. Evidentemente está conformada por elementos químicos que tienen enlaces extremadamente robustos, ¿no? Pero bueno, vayamos al punto. Eh, listo, hecho el ejercicio, ¿no? ¿Qué les parece este juego de preguntas? Mientras voy compartiendo la pantalla, ¿qué les parece este juego de preguntas, chicos? En realidad no es un juego, es empezar a ponernos en contexto. Ahora les voy a compartir una presentación que he preparado. Creo que está por acá. Vamos al punto. La química orgánica. Eh, ¿Qué es la química orgánica? A ver, fíjese que la química orgánica, a ver qué puse acá en las diapositivas. Eh, a ver, si tenemos que hablar de las diferencias con la química inorgánica, creo que esa definición alguien por ahí, de un modo u otro, tal vez como les decía con chat, GPT lo sacó, ¿no? La química orgánica en un texto dice, "Es el estudio de los compuestos del carbono, sus estructuras, propiedades y reacciones". Pero que nos quedamos nada más que ahí. Vuelvo otra vez a preguntarle, ¿es la química del carbono? Eh, ¿Y por qué les pregunto esto? Yo lo saqué de una definición del libro, eso tal cual ustedes me comentaban acá en el chat. Entonces, yo me pregunto, ¿no? El nitrógeno de las proteínas, eh, estos elementos que yo les decía del capítulo de los elementos de la vida del Wolf, que no los estudias en la química orgánica, no son importantes, no forman parte de la estructura de los seres vivos. ¿Eh? Eh, Magnesio, manganeso, cobalto, el zinc, aquellos elementos que actúan como micronutrientes, oligoelementos, ¿acaso no los estudias? Entonces, ¿cuál es la esencia de definir química orgánica? Fíjense que estas preguntas un poco las estuve charlando con ustedes, ¿no? ¿Son diferentes los compuestos? Y si son diferentes, ¿por qué y en qué? ¿Qué hace que pertenezcan a un área de la química o a otra área de la química? Y fíjense otro texto que recuperé. Dice, la mayor parte de los compuestos orgánicos tienen menores densidades de punto de fusión y ebullición que la mayoría de los compuestos inorgánicos. ¿Verdad? Mentira. Es una propiedad de los compuestos de la química orgánica ser así tan volátiles, ser este, de tan baja densidad y es nada más que una propiedad de los compuestos de la química orgánica. Y bueno, algunas propiedades sí son bastante particulares, bastante específicas de la química orgánica, ¿no? Y ya vamos a ver con qué tiene que ver todo esto. Tiene que ver con una cosa extremadamente simple y por eso yo me ocupé tanto de trabajar con ustedes en configuración electrónica. La clave de la pista para poder caracterizar entre química orgánica y la química inorgánica tiene que ver con un fenómeno de la configuración electrónica. Miren, chicos, ustedes no sé si saben o si conocían eh, que bueno, cuando uno habla de los combustibles fósiles, por ejemplo, la nafta, el diésel, el querosén, son elementos, son compuestos de la química orgánica. Y la nafta no forma parte
de la química de un ser vivo, ¿no? Está ahí en el tanque de tu auto, pero por sus propiedades de volatilidad, etcétera, 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 pueden, pueden producir la combustión y hacer que los motores funcionen, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que pertenecen a la química orgánica sin necesariamente estar así de manera muy franca constituyendo o siendo componentes de los seres vivos. Entonces, recuerden que la definición que la pueden encontrar en alguna pregunta para ver si está bien claro el concepto de qué es química orgánica, cuidado que se queda muy corto cuando lo dejas atrapado en la química de los seres vivos, se queda muy corto cuando decís es la química del carbono, se queda muy corto la definición en esos puntos, ¿de acuerdo? No entiendo la diferencia. Bueno, fíjate una cosa, Cindy, a ver. Eh, la nafta, volvamos a la nafta, al petróleo. Eh, ¿La nafta es un componente de los seres vivos? ¿El brillapiso es un componente de los seres vivos? No. ¿El quita esmalte es un componente de los seres vivos? No. Pero sí sabes qué son. Son componentes que forman parte de la química orgánica. Son compuestos que pertenecen a la química orgánica. ¿Se entiende hacia el punto ahora? ¿Hacia dónde voy con este punto? Eh, ¿Por qué queda débil decir que es la química del carbono o la química de los seres vivos? Porque, bueno, vuelvo a decirte, el quita esmalte, la pintura que usás, los aerosoles, todas esas cosas pertenecen a la química orgánica, pero no necesariamente son componentes de los seres vivos. Y fíjense que acá este es el eje, eh, es lo que he preparado acá, tiene como propósito esto, mostrar lo que, hacia dónde quiero ir. La química orgánica se diferencia de la química inorgánica en cuando habla de la química del carbono, fundamentalmente, se diferencia en un fenómeno que al átomo de carbono le sucede en su configuración electrónica. Cuando nosotros estudiamos en las clases anteriores configuración electrónica y fuimos hablando de los orbitales, qué eran, qué significaban, cuántos electrones giraban en sus órbitas, cómo con los números cuánticos nosotros íbamos viendo la complejidad de la estructura del átomo y definíamos nivel 1, nivel 2 de energía, 1s, 2s, 2p, e íbamos creciendo así paulatinamente. Y teníamos que usar la regla de las diagonales, esa que nosotros practicamos de construir en la pizarra cuando compartíamos la clase, el llenado de los electrones en los casilleros cuando hacíamos configuración electrónica. Todo eso que íbamos haciendo era en el contexto y en el marco de la química inorgánica. Y en particular, tomando el átomo de carbono, si nosotros revisamos, como yo les estoy compartiendo en la pantalla, la configuración del átomo de carbono, fíjense en la tabla periódica si la tienen a mano, nunca dejen de tenerla a mano porque ayuda mucho. El átomo de carbono, espero que a ver si me lo pueden recordar, debe estar en el periodo 2, creo que es, el periodo 2, grupo 6, ¿puede ser? Eh, no, o grupo 4, no tengo yo una tabla ahora a mano. Grupo 4, periodo 2, ¿está? Fíjense que lo estoy sacando de mirarlo acá, chicos. Grupo eran los del último nivel, algo así, ¿no? Grupo 4. Y periodo 2 por el máximo nivel energético, ¿de acuerdo? Que en la tabla periódica, el periodo eran los renglones de la tabla. Bueno, bárbaro. Fíjense que ahí está la configuración electrónica del átomo de carbono, ¿sí? En la química inorgánica, que en la representación de Lewis significaba la representación de Lewis, que es la de puntos, esa se representa, en esa configuración se representan los electrones del último nivel de energía, ¿no? Entonces, esta que está acá
es la representación de Lewis del átomo de carbono en la definición de la química anorgánica. Pero ¿qué le pasa en la química orgánica al átomo de carbono? Y ahí es en donde aparece esta nueva área del abordaje de la química orgánica. Sucede que el átomo de carbono, a ver si lo tengo acá, está en palabras, mira. Sucede que el átomo de carbono, esta configuración que nosotros hemos siempre ido pensando a lo largo de toda esta etapa del cursado, que eran las nubes electrónicas que estaban cada vez más afuera, y esta complejidad de los electrones. Bueno, el átomo de carbono tiene la posibilidad de que se rompa esa estructura que venimos estudiando tan bonita, tan armada, y que el orbital S, los orbitales S con los P, vuelvo a la diapositiva anterior, este orbital S con los orbitales P, recuerden que el subnivel P tenía 3 orientaciones, en el eje de la X, en el eje de la Y y en el eje de la Z, ¿cierto? Que uno lo podía graficar y podía dibujarlo. Y que el orbital S era una región matemáticamente probable y era una esfera alrededor de el interior que está en el átomo, ¿no? Entonces, el orbital S que era una esfera, más los orbitales P que están hacia arriba, hacia el eje de las X y hacia adelante y atrás, en el eje de la Z, bueno, esos se rompe esa mecánica perfecta de que tengan esas figuras en el espacio, se mezclan y vuelven a conformar una, una zona electrónica por donde circulan nuevos orbitales que se denominan híbridos sp3, es decir, un nuevo camino, es decir, nuevos orbitales que son el resultado de la combinación del S con el P. Entonces, en definición, la definición dice que el átomo de carbono, que lo caracteriza a esto es lo que caracteriza, es la diferencia entre la química inorgánica y la química orgánica. Por eso es que algunos textos te dicen en el secundario es la química del carbono, pero no te terminan de decir por qué la del carbono. En realidad es la química del carbono en donde el carbono ha asumido una configuración electrónica diferente de manera tal que sus electrones de valencia corren en nuevos orbitales que son el resultado de hibridar, de mezclar el orbital S con los orbitales P. Entonces, leyendo tal cual lo referencian en varios libros, la hibridación sp3 se define como la unión, lo que les acabo de decir, del orbital S con los orbitales P, esto que yo les decía, cómo se orientan en el espacio, para formar 4 caminos probables, 4 órbitas, en donde cada una de ellas se va a denominar híbrido sp3. Y por cada una de estas órbitas va a circular un electrón. Recuerden que en el segundo nivel, en la capa más externa del átomo de carbono, nosotros tenemos 4 electrones posibles para combinarse, ¿sí? Que serían los electrones de valencia. Estos 4 electrones van a seguir siendo los de valencia, pero van a encontrarse en un solo camino. Ya los voy a mostrar gráficamente un poquito más. A ver, hay una pregunta. No, no es una estructura 3D. No, fíjate, ahora lo vemos. Mira, que esta es la parte eh, sustanciosa, la clave del concepto de la química orgánica. Fíjate que no quedan, mira, si yo combino los 3P con el S, se conforman 4 caminos probables, en donde cada uno de ellos va a tener un electrón. Estos caminos probables, las órbitas, se denominan sp3, ¿no? sp3, sp3, sp3 y sp3. 4. Cada uno de ellos va a tener un electrón. Cuando esto sucede, ¿viste? Dice, esta nueva configuración se llama átomo de carbono híbrido.
porque ha cambiado su configuración electrónica, ha cambiado el lugar por donde circulan los electrones de valencia. Es decir, la hibridación. Lo interesante es que cuando se forman estos nuevos caminos, y acá viene lo particular, estos nuevos caminos, miren, esta línea que está acá, bueno, esta es una nubecita, es un orbital sp3. Esta línea que está acá, que recuerden que las líneas representan los electrones de valencia, ¿sí? Esta es otra nubecita, esta es otra, y esta es otra. Acá hay un electrón, un electrón, un electrón y un electrón. Ahí están los 4 electrones de valencia del átomo de carbono. Lo importante es que cuando se forman estos nuevos caminos que resultan de la hibridación del S con los P, por su forma, ellos se orientan en el espacio de manera tal que todos tienen entre sí, por el ángulo que asumen, 109,5 grados el ángulo que hay en cada uno de ellos. Y este átomo de carbono, con sus valencias orientadas de esa manera, siendo exactamente igual la cantidad de ángulos que hay entre todos ellos, imaginariamente estos orbitales se dirigen a los vértices de un tetraedro. Un tetraedro es esa figura que ustedes tienen ahí, un tetraedro, que lo estudiaron en algún momento en el secundario. Un tetraedro es una pirámide de caras triangulares. ¿Ven? Entonces, miren, esta pirámide que uno ve acá, ¿sí? Esta, es una pirámide de caras triangulares. La base es triangular, la cara de atrás, al costado y adelante son, eh, son triángulos. Entonces, esta pirámide, en el medio, en el centro de esta pirámide imaginaria, se encuentra el átomo de carbono, en donde tiene hacia arriba un electrón de valencia, hacia un vértice el otro, hacia el otro vértice el otro, y hacia el otro vértice el otro electrón. Es decir, que esto que yo les estaba comentando, que acá hay un electrón de valencia, bueno, apunta hacia un vértice de esta pirámide. El otro hacia el otro vértice, y así hasta que conforman imaginariamente una pirámide de caras triangulares, es decir, un tetraedro. Esto es el fundamento por el cual la química orgánica tiene una característica muy importante y es el hecho de que los átomos y las moléculas, cuando se conforman las moléculas fundamentalmente, el átomo de carbono, por tener esta estructura espacial, en donde todos sus enlaces tienen 109,5 grados entre sí, le da una estructura tridimensional a la molécula. Por lo tanto, en química orgánica es extremadamente importante la forma y la orientación en el espacio que tienen las moléculas, que tienen las ecuaciones, los compuestos químicos, perdón. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que el átomo de carbono sea el resultado de una hibridación nos va a permitir hacer que, o identificar que el átomo de carbono, si nosotros tenemos dos pirámides, a ver, ¿qué opciones tenemos para unirlas? Los podemos unir a las pirámides por los vértices, ¿no? Si yo agarro una pirámide y la junto con otra, la uno por el vértice. Entonces, si el enlace, supongamos, este que va hacia arriba, yo le pongo una pirámide invertida, le pongo una pirámide al revés. Bueno, esto va a formar un enlace simple con otro átomo de carbono. Pero ¿qué va a pasar? Si yo conecto por el vértice las pirámides, ellas pueden rotar libremente sobre su eje. Pero cada átomo de carbono va a tener forma en el espacio. Va a tener un átomo que sale del plano hacia adelante, un átomo que va del plano hacia atrás, otro que está sobre el plano, uno para arriba, uno para abajo, dependiendo cómo se organice, va a tener una forma en el espacio tridimensional. Si yo agarro
esta pirámide y la uno por una arista con otra, es decir, la arista sería esto, ¿no? El filo de la pirámide triangular. Si yo la uno por una arista, bueno, ¿qué logro con una arista? Que estén en contacto dos vértices. Entonces, como yo sé que el orbital de Valencia está orientado hacia los vértices de el tetraedro de esta pirámide de caras triangulares imaginarias, cuando yo contacto la arista, estoy contactando dos vértices. Y ahí es donde se va a conformar el doble enlace en un compuesto de la química orgánica. Pero ¿qué sucede con este doble enlace? Si esto era una pirámide y este era otro, cuando yo lo conectaba con un solo enlace, yo podía girarlo sobre el eje del enlace, ¿no? Tiene libre rotación, por lo tanto, los compuestos en la química orgánica con enlace simple tienen propiedades diferentes químicas que los compuestos que tienen doble enlace. Es decir, que estas pirámides ya no pueden rotar sobre su propio eje, sino que se encuentran atrapadas. ¿Por qué? Porque se unieron los dos vértices, ¿no? Entonces, este tipo de unión doble enlace va a generar, por el doble enlace, va a generar una zona por encima del doble enlace y otra por debajo. Y ahí vamos a definir unas propiedades que serían los isómeros cis y los isómeros trans, que en algún momento alguno de ustedes quizás lo vio en la escuela, pero bueno, espero que puedan imaginar de qué estamos hablando cuando hablamos de cis y trans. Entonces, obviamente, si yo esta pirámide la uní por los vértices, pierde la capacidad de rotación. Por lo tanto, la molécula tiene una estructura un poco más robusta, pero también un poco más tensionada, porque estos dos vértices están unidos y claro, y cada uno tiene sus ángulos, los quieren conservar y no lo quieren perder. Entonces, tiene propiedades químicas diferentes a aquellos compuestos que tienen dobles enlaces en su estructura. ¿De acuerdo? Y bueno, vayamos a la otra categoría. También podemos encontrar en la química orgánica que los átomos de carbono se pueden unir, imaginemos estas pirámides, por una cara con otra cara. Es decir, que se están contactando de la pirámide tres vértices. Entonces, cuando se contactan tres vértices, el enlace es lo que nosotros dibujamos en los papeles en el secundario, las moléculas con enlace triple. Pero ustedes piensen qué robusto y qué incómodo es para el átomo estar unido por tres vértices, ¿no? Es decir, lo está haciendo demasiado robusto, le está dando pocas chances de que pueda tener cambios. Entonces, esta estructura de triple enlace también genera y le da características a las moléculas en la química orgánica que presentan propiedades específicas de aquellos compuestos que poseen triple enlace. Entonces, siempre en química orgánica, cuando ustedes escriben un átomo de carbono, deben entender y deben comprenderlo, que ese átomo de carbono hace que la molécula pertenezca a la química orgánica. ¿Por qué? Porque sus enlaces de valencia están hibridados. Eso quiere decir que tienen una forma específica en el espacio. Esa forma es que cada enlace de valencia se orienta imaginariamente hacia los vértices de un tetraedro, que cuando los átomos de carbono reaccionan pueden formar enlaces simples, cuando se unen por el vértice, enlaces dobles, cuando las pirámides se unen por la arista, y enlaces triples cuando se unen por la cara, ¿no? Es decir, se tocan tres vértices. Todo esto le va a ir agregando propiedades específicas a cada uno de estos grupos de compuestos que están formados por estos tipos de enlaces. Entonces, quiero que vayan entendiendo y vayan considerando que estoy dándole mucha fuerza cuando hablo de esto a la forma en el espacio, a la orientación en el espacio. Bueno, precisamente esa propiedad de la química orgánica, que los compuestos orgánicos tienen forma en el espacio, es lo que nos va permitiendo poder explicar un montón de procesos químicos en biología. Nos va a permitir poder hablar de reacciones químicas específicas que suceden de una manera exclusiva
y que no se equivocan cuando reaccionan entre sí. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener como un pensamiento general que en la química orgánica, en biología fundamentalmente, que es lo que nos va a ocupar a nosotros, el ser humano, las reacciones químicas suceden eh, en la manera de una cerradura y una llave. Ustedes habrán visto que en la vida real muchas cerraduras pueden recibir muchas llaves, o al menos más de una, pero solamente una gira el tambor de la cerradura. Esto habla de que muchas moléculas pueden parecerse, o puedes tener dos llaves que son parecidas, tremendamente parecidas. Fundamentalmente nos pasa con las llaves del auto. Viste que en la llave de los autos viene una llave parking y la otra que es la llave general, la llave comando, ¿no? Esa que sale con la alarma, todo. Y la llave parking que no tiene nada, es nada más que una llave. Pero si vos te fijas, las mirás y son iguales en apariencia. ¿Por qué? Porque ambas dos encienden el vehículo. Pero la llave parking no abre el baúl o no abre la compuerta de tu camioneta o el portón trasero de la camioneta. La llave parking no te permite eso, pero es igual, aparentemente. Eso es lo que sucede en la química orgánica. En modelo cerradura-llave, que lo vamos a ir revisando a medida que vayamos estudiando las propiedades de los compuestos químicos, precisamente le permite a la biología tener en este cóctel del citoplasma, por ejemplo en la célula, eh, esta capacidad de que las reacciones químicas suceden en el sentido correcto sin equivocarse. A pesar de que todas las cosas están mezcladas, todos los compuestos, los elementos están disponibles. ¿Cómo la cadena respiratoria sucede en ese sentido y con esas reacciones? ¿Cómo el metabolismo de los hidratos de carbono sucede en ese sentido y sin equivocarse? ¿Cómo los del metabolismo del colesterol suceden en ese sentido y no se equivocan? Bueno, precisamente porque la química orgánica tiene esta gran particularidad de la forma en el espacio. Y para la biología, esa especificidad de formas y de propiedades, si no es una concordancia perfecta, la reacción química no sucede. Entonces, fíjense ustedes qué interesante es el desafío de la farmacología para generar una molécula que encaje en una vía metabólica para corregirla o para frenarla quizás, para suspenderla un tiempo. Vayan tomando dimensión de lo valioso que es el conocimiento para poder lograr objetivos, en nuestro caso, que nos ocupa hoy, que es el curso de medicina, en los seres humanos. Y fíjense que la esencia de todo lo que yo estoy hablando tiene que ver con que solamente ha cambiado el camino de los electrones en el átomo de carbono. Sí, es específico, tal cual. Fíjate lo que comentas, Mariano. Una cerradura gira el tambor con una sola llave. Vos podés colocar un montón de llaves, hasta la mitad, un poquito, más, menos, o directamente no gira. Vos la mirás, parece igual, pero en realidad son diferentes. Entonces, esa especificidad, que para mí resulta mucho más fácil porque uno lo puede imaginar porque lo vive a diario, ¿no? Esa especificidad de que una sola llave abre exclusivamente una cerradura, bueno, esa es la característica de la química orgánica y la química en biología, ¿de acuerdo? Ya van a leer en Harper la definición de estado de salud desde el punto de vista de la definición de la bioquímica y un poco habla de un proceso en el cual las reacciones químicas suceden a la velocidad apropiada y sin desviarse ni equivocarse en el sentido que suceden, ¿de acuerdo? Entonces eso habla de un estado de salud. Cuando vos afectás la velocidad con la que una reacción sucede, bueno, eso se puede estar asociando a un evento que se va a manifestar como una patología, ¿sí? O alguna reacción química que no suceda, alguna reacción química incompleta, inclusive puede llegar a ser incompatible con la vida. Por ejemplo, eh, no se conocen patologías del ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarbocílicos, y bueno, la pregunta que se hacen los científicos, ¿por qué no identificamos
patologías relacionadas con el ciclo de Krebs, enfermedades relacionadas con el ciclo de Krebs. Y bueno, es porque precisamente al ser incompatible con la vida, no hay ninguna evidencia. Ningún organismo humano ha sobrevivido a una alteración del ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas alteraciones en las reacciones químicas están asociadas con un fenómeno o con algún evento que se manifiesta. Entonces, ya van a lean en Harper, está la definición de salud de la OPS y también dice que se entiende como estado de salud desde el punto de la definición de la bioquímica, es decir, la química orgánica aplicada en los seres vivos. Eso es la bioquímica, el estudio de la cinética y la dinámica con la que las reacciones suceden. Perdón, chicos, no sé si se entiende hasta ahora hacia dónde voy, cuál es el punto, si quedó claro qué es lo que caracteriza la química orgánica. Con que dos de ustedes me contesten sí, profe, o uno K, o... Bueno, listo, ya me contestó uno. Seguimos entonces. Eh, Mazo, bueno, a ver, Cindy, no quiero que esta clase pase sin que lo comprendas, vamos. Sé más específica. ¿Qué parte es lo que no comprendes? Voy a tratar de hacer un resumen mientras lo tipeas. La química inorgánica habla de los mismos elementos que en la química orgánica, nada más que en ella el átomo de carbono tiene la configuración que estudiamos en el primer semestre. Tal cual, así, todo perfectamente organizado. En la química orgánica, la particularidad es que el átomo de carbono modificó el camino donde circulan sus electrones y volvió a generar nuevos. Esos nuevos son el resultado de haber mezclado, hibridado, los orbitales S con los orbitales P. Esto que dice acá, el S con el P se hibridó, generó nuevos caminos. Estos nuevos caminos tienen una orientación en el espacio que va dirigida hacia los vértices de un tetraedro imaginario, y como tienen esa orientación, entre ellos tienen 109,5 grados de separación, y esto habla de que esa estructura es extremadamente rígida, es de esa manera y no de otra, y que cuando los compuestos que se van formando con el carbono empiezan a combinarse, empiezan a enlazarse, se pueden constituir enlace simple por los vértices, enlace doble se unen dos vértices y enlace triple se unen tres vértices. De esta imagen, de esta estructura tridimensional, pirámide imaginaria. Ese sería más o menos un resumen general de la característica del átomo de carbono hibridado. El capítulo, creo que es el capítulo 1 en Harper, bioquímica, habla muy poco, habla más que nada de qué es la bioquímica. Química orgánica lo vamos a trabajar fundamentalmente del Wolf, este capítulo. Fíjense por qué. Porque para ir ya terminando con la clase, si ustedes tienen el Wolf en la mano, debe ser la penúltima hoja del capítulo 12 esta tabla. Esta tabla resume los grupos funcionales de la química orgánica. Todos los enlaces del átomo de carbono, Mariano, van a tener entre sí 109,5. Y a medida que un átomo de carbono vaya formando parte de la molécula, le va a ir dando forma en el espacio. Por eso ustedes ven el ADN en la televisión que lo grafican así con la forma de la alfa hélice y todas estas cosas. Bueno, toda esa conformación en el espacio tiene que ver con el hecho de que cada átomo de carbono tiene la forma imaginaria de que su enlace va dirigido a los vértices de una pirámide de caras triangulares. Pero lo que yo les decía también al principio, la química orgánica no habla o considera pura y exclusivamente al átomo de carbono. En la química orgánica, los compuestos se forman con todos los elementos de la tabla periódica. Con el oxígeno. Por supuesto que hay algunos que con mayor frecuencia, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno, algunos con mayor frecuencia. Pero en realidad, los compuestos de la química orgánica, la base, la esencia, es que el átomo de carbono esté hibridado. ¿Está? Eso es lo principal.
Entonces nosotros podemos conformar numerosos compuestos de la química orgánica con otros átomos, sin ninguna duda. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de este cursillo y vamos a seguir trabajando en ese contexto en primer año, cuando estemos trabajando con la materia bioquímica médica, que es una materia anual que continúa desde el cursillo, ¿sí? Pero para integrar toda la química orgánica y poder comenzar a hablar la clase que viene creo que vamos a trabajar con hidratos de carbono, es necesario entender que la combinación del carbono con elementos específicos, con características particulares, por ejemplo, con doble enlace o con simple enlace, esas estructuras pueden dar una serie muy variada de compuestos que conforman una familia de compuestos que tienen la característica de poseer esta estructura siempre, y esa estructura se llama grupo funcional. Entonces, cuando esta unidad funcional, ya lo vamos a ver ahora en esta diapositiva que les compartí, ya lo voy a emplear. Este grupo funcional, que puede tener, a medida que le vas poniendo sustituyentes alrededor en los enlaces libres, en las valencias libres, forman una familia de compuestos. Bueno, te permiten a vos agruparlos. ¿Por qué? Por las propiedades físico-químicas que ese grupo funcional le otorga a esa familia. Entonces, ¿cuáles son los grupos funcionales más frecuentes o más característicos en la química orgánica? Y bueno, están resumidos en esta tabla que está acá, y es extremadamente necesario y extremadamente importante que conozcan absolutamente todos los grupos funcionales de la química orgánica. Y también que les quede muy claro para agendar, deben conocer de todos estos grupos funcionales que yo voy a mostrar hoy como una tabla de resumen, ejemplos de compuestos que aplican al ser humano, a las patologías y a la terapéutica, a la farmacología. Por ejemplo, las anfetaminas. ¿Qué grupo funcional posee de la química orgánica? ¿A qué grupos de estos compuestos pertenecen? Eh, pues no sé, el cannabis, la marihuana. Ahora que se habla de la marihuana medicinal, el cannabis medicinal, ¿a qué grupo pertenece? Eh, el, bueno, aspirina es un nombre comercial, pero el ácido acetil salicílico, eh, no sé, las hormonas sexuales, el colesterol, los lípidos, ¿qué grupos funcionales los caracteriza? O sea, eso es muy importante porque son preguntas del parcial, chicos, ¿está bien? Eh, la dopamina, algunos neurotransmisores, bueno, hay un montón de ejemplos en cada uno de estos grupos funcionales en el libro de Wolf. Yo les pido que por favor lo lean con muchísimo detalle porque son preguntas del parcial, ¿sí? Entonces, a prestarle mucha atención, se van a dar cuenta porque lo citan a los ejemplos, inclusive están en el margen de la hoja, así que por favor es muy importante. Bueno, vamos a revisar ahora, voy a revisar con ustedes un poquitito los grupos funcionales. Fíjense que en química la R es lo que se denomina un sustituyente, ¿sí? Donde está la letra R, quiere decir que la molécula continúa, ¿de acuerdo? Y que el grupo funcional que define toda una familia de compuestos que comparten la misma propiedad o las mismas propiedades es lo que está acá explícitamente escrito. Entonces, los compuestos de la química orgánica que tienen un oxidrilo, recuerden que en la química inorgánica el oxidrilo pertenecía a los hidróxidos, a las bases. Bueno, en química orgánica se llaman alcoholes, un alcohol. Entonces, el grupo oxidrilo, que ustedes ven, unido a una cadena carbonada que sigue y se puede hacer
mucho más larga, más grande y compleja. Acá tienen el ejemplo del alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico, fíjense, es un compuesto formado por carbono, hidrógeno y que posee el grupo oxidrilo, el grupo alcohol. En química orgánica, el grupo oxidrilo se llama grupo funcional alcohol. ¿De acuerdo? Lean, por favor. ¿Cuál es el alcohol isopropílico? Viste que hay veces que compras algunos inyectables o a veces en los aeropuertos te dan un sobrecito que tiene una gasa embebida en alcohol. Bueno, ese alcohol que posee ese envase es el alcohol isopropílico, es este. Altamente desengrasante, altamente volátil. El etanol. El etanol es el alcohol que está en el vino, el alcohol etílico. Bueno, pertenece al grupo de los alcoholes. Entonces, ya pensás que es un compuesto carbonado que tiene como grupo funcional oxidrilos, ¿sí? El metanol, el etanol, el alcohol isopropílico, el alcohol etílico, el que compras de 96, esa botella que compras en la farmacia, ¿sí? Con el que preparábamos el alcohol para las manos en COVID, el alcohol gel. Bueno, alcohol, estás hablando de que ese compuesto tiene este grupo oxidrilo. Después, ¿qué sucede? Si vos tenés una cadena carbonada unida por oxígeno, carbono, carbono, un oxígeno, y que sigue la cadena carbonada del otro lado, estás hablando de un grupo de compuestos cuyo grupo funcional es el éter. Mira, acá tienen algunos ejemplos. ¿Ven? Miren, la representación más simple. El oxígeno, que tiene valencia 2, en cada valencia tiene sustituyentes del carbono, grupos, el grupo R es una cadena carbonada. Miren este, el éter dietílico. El oxígeno es el grupo funcional. ¿Por qué? Porque tiene la forma ORR. Esta que está R, oxígeno R, estás hablando de los éteres. Estas cosas, ¿cómo se preguntan en el parcial? Y bueno, se preguntan con opciones múltiples, tal cual así como les estoy diciendo yo. Un éter se caracteriza porque el oxígeno está unido a dos sustituyentes R. Bueno, así, un poquito describiendo eso, ustedes van a encontrar la definición. Después tenés, acá en los éteres están los anestésicos, ¿de acuerdo? Después tenés los aldehídos. Los aldehídos. Miren, el aldehído se caracteriza por tener ¿qué estructura? Y esta es la estructura del grupo funcional. Carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno. Y la valencia que le queda libre, R. Es decir, una cadena carbonada. Cuando, anoten esto, chicos, por favor. El átomo de carbono, doble enlace, oxígeno, cuando lo ven así, esa unión se llama carbonilo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vos tenés un carbonilo y un hidrógeno y sigue la cadena carbonada, pertenece a los aldehídos. El formaldehído, por ejemplo. Después tenés las cetonas. Acá es donde está el quitaesmalte, ¿sí? Las cetonas. La acetona de quitaesmalte, ¿sí? ¿Qué grupo funcional tiene? Y R, carbonilo R. ¿Sí? Fíjense que no está el hidrógeno. Es simplemente, viene la molécula de carbono, 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 tiene un carbonilo y sigue la molécula con carbonos. Bueno, estás hablando de un grupo, de una acetona. ¿Quién es? La acetona. La acetona es el quitaesmalte. Hay muchos más, ya los vamos a ver. El grupo funcional ácido orgánico. Fíjense que antes el grupo funcional ácido o los ácidos en química orgánica era un ácido, toda aquella molécula que podía desprender protones. Bueno, fíjense un detalle. Acá el grupo funcional ácido en química orgánica está definido por un carbonilo y un grupo alcohol, un oxidrilo. ¿Por qué se llama ácido? Porque este hidrógeno se puede desprender como un protón. Formalmente así es. Así lo hace. Acá tenés el ácido fórmico. Este es el veneno de la picadura de la hormiga colorada. Muchas personas, no muchas, sino un número importante, interesante de personas suelen ser alérgicas a la picadura de la hormiga colorada. Bueno, ya sabes lo que se siente cuando te pica una hormiga colorada. ¿Por qué? Porque la hormiga colorada cuando te pica te instila el ácido fórmico. Y bueno, otros ejemplos de ácidos orgánicos son el jabón.
¿El jabón de lavarse las manos? Bueno, ya lo vamos a ver a eso. Los ésteres. ¿Qué característica tiene? Fíjense que un éster, el hidrógeno o el protón del grupo ácido fue sustituido por una cadena carbonada. Si ustedes lo piensan criteriosamente, el éster es la sal de un ácido. Es un ácido que se unió con algo. Ese algo siempre es, pues, generalmente es un alcohol, ¿sí? Entonces, un ácido más una base da una sal. Bueno, acá, un ácido más un alcohol forma un éster. Y acá tienen un montón de ejemplos. Me gustaría que lo lean en Word. Fíjense también lo que les comenté recién, que química orgánica no es nada más que carbono, solamente carbono. Fíjense que estamos hablando de que está presente el oxígeno. Miren estos compuestos. Estos compuestos en donde viene una cadena carbonada y aparece el nitrógeno unido a uno, a dos o a tres átomos de hidrógeno. Bueno, todos estos compuestos pertenecen a las aminas. Metilamina, etilamina. Bueno, ahí van a encontrar muchos ejemplos del uso en medicina y la biología de las aminas. Y cuando hablamos de amina, ya vamos a ver a lo largo del desarrollo de las clases, estamos hablando de la presencia de nitrógeno en sangre y el nitrógeno es neurotóxico. Así que bueno, un tema muy interesante, por eso es tan importante el rol de los riñones y por eso es tan importante la diálisis en medicina, etcétera, etcétera. Fíjense que acá aparece el grupo amino con un carbonilo. Esto se llama amidas. ¿De acuerdo? Por favor, revisen los nombres de los compuestos que se forman, ¿no? O sea, son, parece un ácido, parecería un ácido orgánico, pero en vez de estar oxidrilo, está el grupo amina, ¿no? Es decir, todo este conjunto define la amida. Y después, cuando está la X, habla de los halógenos y el S del azufre. Ustedes en el azufre habrán estudiado muchas veces los tioles, los tioéster, los tioalcoholes con el profesor Negrete o con los profes de biología, que el azufre une las cadenas que van paralelas en las moléculas, en las proteínas, en el colágeno. Bueno, eh, todo esto lo vamos a ir trabajando en las macromoléculas. Pero yo ahora ya en química orgánica, como clase de introducción, de resumen, integrador de la química orgánica, tengo que decirles que he descrito la definición de química orgánica, qué la caracteriza, qué la diferencia de la química inorgánica, qué es lo que nos importa, y he mostrado y he descrito básicamente los grupos funcionales de la química orgánica y las familias de compuestos que a partir de ellos se van a constituir. Queda para que ustedes trabajen el desafío de leer cada uno de estos capítulos, simple enlace, doble enlace, triple enlace, las propiedades, ejemplos de la medicina y de la biología, las moléculas más representativas como ejemplo, y a lo largo de lo que queda del cursillo vamos a ir trabajando un grupo de macromoléculas en donde vamos a ir revisando esto de los grupos funcionales. No vayan a pensar que lo dejamos acá y se acabó. No, no. A partir de ahora, este es el lenguaje con el que vamos a hablar. Entonces, en ese sentido me da confianza de no perdernos nada porque nos quedan algunas clases para poder seguir trabajando estos grupos funcionales. Creo que hoy la clase llega hasta acá, chicos. Y creo que hemos andado bien el tiempo. No sé que ustedes cómo se han sentido, qué les ha parecido la clase, algún comentario, han descubierto algo nuevo de las definiciones que teníamos. Eh, si es así, bueno, me alegra y nada, mucha fuerza, mucha energía y a la clase de física, ¿eh? Nos vemos en el próximo encuentro.